nuestro reloj, ingresamos en este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el doctor Norberto Tavos Nazca, ex juez en criminología. Y bueno, como cada jueves nos atiende nosotros desde Mendoza, llamándolo a su estudio en Buenos Aires. Así es que vamos a pasar a saludarlo. Buenos días, doctor Tavos Nazca, ¿cómo está usted? Buenos días, María Luisa. Bien, contento de estar como todos los jueves con usted y con la audiencia en estos días con tantas inquietudes que nos han llegado. Y aprovecho para pedir disculpas que la salida del jueves pasado no pudo ser subida al canal de YouTube como lo hago habitualmente, bueno, X y LinkedIn porque hubo un problema técnico, así que solamente he podido salir con el audio en directo con usted, pero a partir de hoy ya fue solucionado. Muy bien, doctor. Bueno, entonces directamente vamos a pasar a las 3 preguntas de cada jueves con esperar su respuesta, doctor, y estas preguntas que nos hace la audiencia, que son muy puntuales a temas del momento aquí en nuestra Argentina. Doctor, el presidente Milei deseó muerte a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, bueno, la pregunta se refiere a que hizo declaraciones públicas al presidente diciendo que a él le gustaría poner o clavar, no me acuerdo exactamente lo que dijo en cuanto a sus palabras, eh, el último cajón del kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner dentro, ¿no? Después el presidente aclaró ante la amarga queja de Cristina Kirchner que ella no entendía las metáforas, ¿no? O sea, da a entender que eso fue una metáfora. Eh, bueno, yo la verdad que no sé cuál fue la voluntad exactamente del presidente, pero sí me parece que vinculándolo con una respuesta que yo di la semana pasada, que no está bueno que los debates políticos o ideológicos o partidarios circulen por senderos de cualquier tipo de violencia, ¿no? Tanto de violencia verbal como física. Bueno, ya conocemos que el estilo del presidente está bastante cargado de violencia en las palabras y bueno, también hemos visto algunos hechos de violencia física, ¿no? Por ejemplo, algunas actividades de parte de la fuerza de seguridad pegándole a menores o ancianos en actividades de protesta por alguna medida que toma el gobierno, eh, por no compartir las mismas. A eso ya nos hemos referido. Fueron agredidos tantos menores como adultos de la tercera edad, ¿no? En las marchas que hacen los jubilados y pensionados. En particular, cuando se produjo el veto a la ley sancionada por el Parlamento Nacional respecto a la actualización de los saberes jubilatorios. Eh, Tenemos una historia muy trágica referida a la violencia, ¿no? Por suerte la violencia física hasta el momento ha sido breve. También me olvidaba de un episodio que muchos opositores corrían para agredir por la calle a un militante libertario, oficialista, que esa tampoco es una buena imagen, o sea, violencia de ambos lados. Así que sería deseable que esta violencia viajara y que en los debates ideológicos, políticos y partidarios
se tenga un mayor cuidado con las palabras, ¿no? Eh, Porque todas las violencias y las tragedias tuvieron como una actividad previa verbal antes de pasar a la violencia física. Nosotros tenemos una tragedia de muchas décadas que terminó en la última dictadura sangrienta, donde no se han producido muchas desapariciones, muertes y torturas entre personas que no tenían la misma opinión respecto del mundo, respecto de la realidad nacional. Y bueno, también indica la historia que a veces la violencia es necesaria para producir cambios que son muy resistidos, ¿no? Por ejemplo, la guerra de la independencia, comandada por la primera junta y después con nuestros próceres nacionales como San Martín, Belgrano, Moreno y otros que para independizarnos tuvieron que echar mano a la guerra, pero que es otro tipo de violencia, digamos, donde la sociedad o un sector de la sociedad participa en un proyecto de modificaciones muy profundas. Pero en cuanto a la disputa interna, aquella se trató de una disputa o varias disputas, digamos, con ejércitos de otros países. Pero lo ideal es que tratemos de producir cambios en el marco de la no violencia. Sí es. Bueno, doctor, pasamos a otro de los temas que tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias va a traer, no es cierto, la unificación de AFIP y aduana con menos personal, doctor? Bueno, todos hemos conocido a través de los medios este, que el Poder Ejecutivo publicó un edicto donde modifica la estructura de estos órganos recaudatorios, ¿no? La Sí. aduana se dedica a controlar y eventualmente perseguir aquellas actividades que tiendan a evadir impuestos básicamente en operaciones de importaciones y exportaciones. También Sí. a detectar subfacturaciones, o sea, que se compra o que se vende en un precio diferente al real para después tributar una menor cantidad, ¿no? Operaciones, por otra parte, bastante tradicionales en la historia de nuestro país. Y la FIP se dedica a perseguir, detectar y perseguir evasores. Acá lo que se ha hecho es una unificación y una drástica disminución del personal. El argumento que dio el vocero presidencial es que había integrantes de la casta política. eh, Esto deduzco yo que se trataría de funcionarios políticos de la FIP que tienen sueldos de alrededor de 30 millones de pesos. Eh, Por bueno, mes, sí, por por mes. mes, por mes. Sí, yo sé que esto para usted es poco porque usted gana esto por semana, pero bueno, hay gente que lo gana, hay gente que lo gana, Ay, no. hay gente que lo gana por mes. Bueno, Tío. obviamente esto hay que corregirlo, pero se trata de un Sí, grupo pequeño de funcionarios políticos que son designados por el político de turno. Pero los que trabajan de planta sí. permanente en sus cargos jerárquicos, diría altos cargos jerárquicos de la FIP, que por otra parte son los que más trabajan, los que más conocen, es un organismo muy serio, no es un organismo que tenga ñoquis como otros del Estado, ganan de bolsillo más o menos 2 millones de pesos, que es una cifra no solamente absolutamente razonable, sino mucho menor a la que merecerían aquellos funcionarios que durante décadas se formaron para perseguir a aquellos que evaden cifras siderales, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué me parece a mí que pasa esto? Bueno, me parece que hay cierta coherencia con las declaraciones
públicas de este gobierno en general y del presidente en particular, que no solamente eh, no quieren cobrar impuestos, sino que ha llamado héroes a aquellos que los evaden, ¿no? Daría la Ajá. impresión de que el oficialismo en general y el presidente en particular este, tratan de que las personas que son empresarios y supuestamente generan riqueza y puestos de trabajo para la sociedad no se vean, digamos, presionados por cargas impositivas que le dificulten el andar de sus negocios. Bueno, más allá del debate que pueda haber sobre esta posición, lo cierto es que hay leyes vigentes por las cuales las personas físicas, o sea, cualquiera de nosotros, y las personas de existencia ideal, que son las empresas, las sociedades anónimas, tienen que pagar impuestos. Mientras no se derogue esa ley, y más allá de la voluntad del presidente, no solamente lo tienen que pagar, sino que hay determinado tipo de impuestos que por su monto o la característica del impuesto son delitos, delitos de evasión impositiva. También hay en la temática de la aduana, eh, bueno, muchos vínculos en la actividad de importación y exportación, no solamente de la mencionada subfacturación, que son cifras siderales que se evaden aquellos ingresos que deberían ser para las arcas del Estado, sino también el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, del tráfico de armas y de la corrupción estatal, o sea, de todas aquellas este, desviaciones de los fondos públicos que hacen los funcionarios delincuentes que se la guardan en su bolsillo. Así Claro, que es coherente declarar a estos delincuentes o evasores héroes con disminuir la cantidad de personas que tiene que haber para detectarlos, perseguirlos y denunciarlos. Eh, muy bien. a mí sí, me parece que es una idea que va en línea de dejar hacer a que cada uno pueda cometer delitos económicos como quiera, ¿no? Es decir, la, 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 la actividad fuerte de punitiva, es decir, de encarcelar y condenar y encerrar delincuentes, tiene que ver con aquellos delincuentes de poca monta, que eso refleja también lo que se hizo en la historia de este país. Pero esto, digamos, agrava más, porque le da más facultades a aquellos delincuentes que son los que se llevan la mayor cantidad de dinero a sus bolsillos y que finalmente lo que quiero decir es que toda esta evasión, toda esta actividad que de alguna manera colabora el Estado para que no se cometan, después la falta de esos ingresos implica que no se le puede aumentar a los jubilados o que los hospitales públicos no tengan elementos básicos para tratar a los pacientes o no se los pueda mejorar o que las escuelas para nuestros niños en todo el país no puedan refaccionarse o tener calefacción o le falte el plato de comida, digamos. Sí, Estas actitudes tienen ese tipo de consecuencias. así. Doctor, bueno, a ver la tercera y última pregunta. ¿Por qué fue denunciado este artista de 85 años, Normandía Brisky, doctor? Sí, Norman Birsky, sí. Bueno, el otro día hubo entrega de los conocidos premios Martín Fierro. Eh, Sí, lo que pudimos ver el discurso cuando recibió el premio Norman Birsky es que entre varios dichos le dedicó una inversión de tiempo interesante a
denunciar el genocidio que Israel está cometiendo en el pueblo de Gaza. Eh, bueno, allí me parece que el debate transita que hay un sector de la comunidad judía mayoritario que piensa que cualquiera que hable en contra de alguna de las acciones del Estado de Israel, al cual mu- muchos, entre ellos yo, no le niega la decisión de las Naciones Unidas de ser Estado, de poder defenderse, pero también se ha creado, las mismas Naciones Unidas creó allá por el 48 el Estado palestino. Bueno, como conocemos, la Franja de Gaza, como Cisjordania, que está apartado, un poco apartado de la Franja de Gaza, eh, fue el territorio que se le entregó a los palestinos. Pero bueno, la Franja de Gaza tiene condiciones de vida, dada la presión histórica y no autorizada por las Naciones Unidas de enormes impedimentos y padecimientos del pueblo gazatí. eh, bueno, ha tenido como consecuencia hace un año que hubo una actividad eh, de elementos armados de la zona de Gaza que produjo una serie de muertes, eh, heridos y secuestros de ciudadanos israelíes, muchos secuestrados que lo siguen estando hasta el día de la fecha, actividad que fue repudiada por la comunidad internacional. eh, y después, a partir de ese año hasta la actualidad, el Estado israelí desarrolló operaciones militares. Eh, bueno, la Franja de Gaza está gobernada por un grupo político islamista que se llama Hamas, que habría conducido este ataque dentro del Estado de Israel. Bueno, los israelíes los han tildado al grupo Hamas como un grupo terrorista. El grupo Hamas, que uno puede estar en contra de sus acciones políticas, es el grupo o el partido político que ganaron las elecciones en Gaza y que también desarrolla actividades violentas como esta en contra del Estado de Israel, de la misma manera que el Estado de Israel realiza acciones violentas de igual o mayor envergadura, porque el poder militar de Israel es incomparable con el que tienen los grupos armados que responden a la condición de Hamas. Y, pero acá lo importante, y vinculado con lo que con lo que dijo Norman Brisky, es que hay un sector de la sociedad gazatí que no tiene nada que ver con estas actividades y está siendo sometido a un aislamiento que le impide acceder a sus más mínimas necesidades básicas como la alimentación y una población civil que se ve sistemáticamente agredida militarmente por el Estado israelí. No los elementos armados de Hamas, sino la sociedad civil. Así que, como decía Así, antes, hay un sector importante de la comunidad judía que cualquier crítica que se hace al Estado de Israel se la tilda a quien la hace como una actividad antisemita, como una expresión antisemita. Yo creo que no es antisemita, porque este, estar en contra de una actividad que realiza una parte del judaísmo, porque hay un sector muy importante de la comunidad judía de la diáspora que no vive en el Estado de Israel, vive y se ha mezclado con otros países del mundo, eh, y que no pertenece al sionismo, digamos, ¿no? Que son todos sí. aquellos que dicen que cualquier crítica al Estado de Israel es una actividad antisemita. Eh, y se lo ha denunciado a Norman Brisky de que por denunciar el asesinato en masa de la población gazatí, está en favor del terrorismo. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado de no agredir la libertad de expresión. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que dijo Norman Brisky, pero él se refirió a la necesidad de la protección humanitaria del pueblo gazatí
que no tiene nada que ver con el terrorismo ni con el brazo armado de Hamas. Sí. Bueno, doctor, ha sido muy gustoso escucharlo con todas las respuestas que nos ha hecho la audiencia durante toda esta semana en temas que están, bueno, en boga en el momento. Y aquí los argentinos siempre queriendo saber un poquito más. Nos encontramos el próximo jueves de 12:43 en este rincón de nuestro microprograma, doctor, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. ¿Le Sí, parece? sí, con mucho gusto nos volveremos a encontrar y todas las semanas trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas, pero bueno, le pedimos disculpas a aquellos que tenían otras inquietudes y no se las pudimos evacuar en esta oportunidad, le daremos prioridad en las siguientes salidas. Así es. Muchas gracias. Lindo fin de semana, doctor, y hasta el próximo jueves. Gracias igualmente. Así teníamos las respuestas a las preguntas que